Buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y muchas gracias pues por estar acá de nuevo en nuestra reunión periódica semanal. Bueno, entonces estamos viendo material relacionado con el log-rank test. La clase anterior, al final, vimos la forma en que se puede calcular el log-rank test para más de dos grupos. Es a través de una forma cuadrática donde resaltamos pues la importancia de estos objetos de álgebra lineal para la formulación de estadísticos efectivos que permiten comparar curvas de supervivencia, ¿sí? Tal y pues como muy seguramente he insistido en clases anteriores, este tipo de metodologías se utiliza bastante, especialmente cuando se están haciendo seguimientos a grupos de personas y se tiene interés en registrar un evento de interés. Un evento pues importante, que puede ser mortalidad. En el estudio de plasma convaleciente de COVID-19, uno de los desenlaces más importantes, hay varios, pero uno de los más importantes es mortalidad, seguido de otro tiempo que transcurre hasta que la persona se le hace una intubación orotraqueal y otro que es el tiempo que transcurre de que la persona ingresa a la clínica hasta que entra a una unidad de cuidados intensivos, si es que ingresa, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de datos se pueden, digamos, graficar por medio de las curvas de Kaplan-Meier que nosotros hemos discutido y que aprendimos a hacerlas acá, no solo a mano, sino también por medio del SAS. El R también lo puede hacer, creo yo que de una forma un poquitico más simple, pero ambas son formas equivalentes e igualmente efectivas de resolver el mismo problema. Entonces, en ese sentido, la curva de Kaplan-Meier o las curvas de Kaplan-Meier proporcionan una experiencia visual de cómo se comportan los distintos grupos bajo estudio de acuerdo a al desenlace de interés, al desenlace que se esté estudiando. Pero el gráfico tiene el problema de que es muy dependiente de la apreciación subjetiva. O sea, yo puedo ver algo que otras personas no necesariamente puedan ver y es debido tal vez a la forma subjetiva en que yo aprecio el gráfico. Pero argumentar con apreciaciones subjetivas que hay o no diferencia en varias curvas de supervivencia no es adecuado. Entonces, por eso se formulan el log-rank test. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo se implementa el log-rank test con varios grupos, ¿sí? Bueno, entonces estos datos aparecen en un apéndice del libro de Calfleisch y Prentice. Fue tomado pues del SAS Help and Documentation de la versión 9.2, unos datos que están disponibles en la web, que se encuentran fácilmente. Hacer una búsqueda de los datos de cáncer de los Veteran Affairs en SAS, por ejemplo, aparece. Entonces, estos datos se codifican en un programa en SAS que tenemos acá y que dentro de unos minutos lo ilustro en el SAS Studio. Entonces, acá la variable de respuesta se denomina surge time, como tiempo de supervivencia, y corresponde al tiempo de supervivencia en días para pacientes con cáncer de pulmón. Valores negativos de surge time corresponden a censuras. Esas son maneras en que a veces los médicos reportan información que no necesariamente es la más adecuada ni la más intuitiva. Entonces, de ahí la importancia de uno cuando está interactuando con ellos, hacer absolutamente todas las preguntas que uno se le ocurran
con el fin de tener claridad de cómo es que ellos registran la información y posteriormente su trabajo como estadístico, como analista, como científico de datos, como generador de conocimiento, se facilite. Porque cuando usted no comprende bien un problema, usted puede resolverlo, pero está resolviendo el problema que no es. Entonces está cometiendo lo que se conoce como error tipo 3, que es dar respuesta adecuada al problema equivocado. Entonces, sí, las formas en que a veces se registra la información no son intuitivas ni adecuadas siquiera, pero a uno le toca comprender bien qué es lo que ellos están haciendo para luego llevar los datos a un escenario donde ya uno pueda manejarlos de la manera más adecuada, de acuerdo al entrenamiento que uno tiene como estadístico. Entonces, bueno, las covariables, la más importante acá es célula, que es el tipo de célula cancerígena. O sea, el cáncer de pulmón se asocia a diferentes células y de acuerdo a esas células la mortalidad puede o no variar. Entonces, la presencia de ciertas células pueden asociarse a tipos de cáncer más severos que otros. Otras variables que de momento acá no se van a trabajar son terapia estándar o de prueba, prior, si tuvo terapia previa, no o sí, edad en años, ¿cierto? Lifetime, tiempo en meses desde el diagnóstico hasta la entrada al estudio, y KPS, que es el estatus de desempeño medido con el índice de Karnofsky, que viene a ser como la severidad del cáncer. Eso se mide con la escala de Karnofsky. Pues la variable de censura, que se llama sensor, se crea a partir de los datos y vale 1 para un tiempo censurado. Entonces te das cuenta, este es un ejemplo donde la censura se optó por ponerle un valor de 1, pero en el proceso de programación uno pudiera colocarle un 0 o cualquier otro código. En todo caso, el código para censura debe ser distinto del código para falla. Pero en la medida que se utilicen únicamente 2 registros, SAS y R y SPSS y Stata, no van a tener ningún tipo de problema implementando el log-rank test para varios grupos. Entonces, puesto que en esta situación solo hay 2 tipos de terapia, se crea una indicadora treatment que vale 0 para la terapia estándar y 1 para la otra terapia. Entonces la pregunta es, ¿habrá diferencia en la supervivencia de acuerdo al tipo de célula? Pues acá pues yo voy a pasar relativamente rápido en el programa y digamos programación orientada a lo que tiene que ver con codificación, con categorización de las variables y etiquetamiento de variables, de manera que cuando usted vea la base final pueda comprender cómo se hizo, ¿cierto? Esas no necesariamente son las únicas maneras de hacerlo. Están utilizando la función label, ¿cierto? Por acá se ve la función label, que permite etiquetar las variables de acuerdo a la preferencia que tenga el programador o el investigador, ¿sí? Y todo lo otro corresponde pues a nombramiento de variables y creación de variables a partir de otras ya disponibles en la base de datos. Aquí el drop lo que hace es eliminar variables, que en este caso son check y m, seguramente no eran de interés para ellos, y retain es para mantener en las primeras columnas las variables que allí se especifiquen. ¿Sí? Entonces aquí están pues el tipo de datos. Hay 4 tipos de células que son estándar squamous, estándar small, estándar adeno y estándar large. Esas son las 4 variables a las cuales a cada una de ellas se le va a asociar una curva de supervivencia. O sea, son, digamos, manifestaciones diferentes en estos tipos de cáncer, pero que permiten diferenciar el tipo de cáncer y posiblemente la terapia y la dosis adecuada de radio de quimioterapia que se le administrará al paciente que tenga esta enfermedad, pero definitivamente hay células de estas que vamos a ver acá que son más peligrosas en términos de disminuir el tiempo de supervivencia
de la persona que la tenga. ¿Sí? Entonces ahí estarían los datos. Por aquí está el Plug Life Test. Acá abajo, estoy subrayando. ¿Cierto? Data VA Long. VA es de Veteran Affairs. Long Veteran Affairs son unos hospitales que, digamos, fueron diseñados en un principio para atender soldados. Estados Unidos ha estado pues envuelta en muchos conflictos con otros países desde hace varias décadas. Entonces muchos de sus ciudadanos se alistan en las filas, van a la guerra y regresan pues con muchas heridas o mucha enfermedad. Entonces, como parte pues de esos programas de atención a los militares, se crean los Veteran Affairs o hospitales de asuntos de veteranos. ¿Sí? Entonces estos datos seguramente pues son de algunos veteranos, pero digamos ya cuando termina la guerra el hospital queda, entonces queda como servicio a la comunidad. Entonces no necesariamente todos acá serán veteranos. O sea, el nombre del hospital es Veteran Affairs, pero no todos necesariamente son veteranos de guerra. No, ya el hospital es de la comunidad, entonces todos estos pacientes, incluso es posible que ninguno de ellos haya ido a la guerra. Pero eso se sabe a ciencia cierta mirando los registros de cada uno a los cuales nosotros no tenemos acceso. Entonces aquí está pues esta línea acá, donde está short time por sensor, ¿cierto? Short time por sensor. Short time por sensor 1 es equivalente a XI delta I, donde XI, ya sabemos, es el mínimo entre el tiempo de falla y el tiempo de censura. Y delta I, en este caso, vale 1 si hay censura y 0 si hay falla. O sea que si hay censura, el mínimo entre T sub I y C sub I, pues C sub I. ¿Sí? Entonces esta pues es como la forma estándar de representar los datos. Entonces mira que aquí varía de 1 hasta N, de acuerdo al número pues, de personas que se tengan bajo estudio o que esté su información disponible en la base de datos. Entonces, hay una variable adicional acá, ¿cierto? Aquí hay una variable adicional que se le agrega a esta parejita. Entonces ya en realidad tenemos el mínimo entre T sub I, XI, delta I, y tenemos acá un vector, a ver que no se me confunda con esta letra acá. Tenemos un vector, llamémoslo ZI, ¿cierto? Donde ZI es un vector con P covariables, ¿cierto? Es un vector de P covariables. Entonces, en este caso, digamos, asuma que ZI1 es una variable que tiene diferentes valores. Digamos 1, si la célula es, lo que así se llama, large squamous. 2, si es adeno, o sea, el tipo de célula. 3, 4, etcétera, los nombres que tenga allí, ¿sí? Entonces
Entonces mira que al proceso de falla o censura y el indicador de falla o censura, el proceso de falla o censura, el indicador de falla o censura, le estamos agregando otro proceso de covariable. En este caso solamente estamos interesados en el tipo de célula, ¿cierto? Esta variable acá es tipo de célula. ¿Listo? Tipo de célula. Es el tipo de célula. Entonces queremos ver cómo es la curva de supervivencia. Entonces, esa es la idea. Entonces mira que con esta información es posible hacerlo. Entonces mira que acá hay algo, estamos utilizando el ProgLife Test, ¿listo? Pero la variable, mira que la estamos teniendo en cuenta a través de la opción Strata Cell, y le estamos pidiendo los distintos log-rank test. Entonces yo voy a ilustrar cómo se implementa este test en SAS. ¿Sí? Aquí está. Este estudio lo tengo acá disponible. Listo. Entonces aquí está pues el programa con los detalles que permiten a partir de esta información crear la siguiente tabla SAS que se llama VA-Long. Esa que aparece. Entonces mira que esta terapia estándar y la otra terapia y los tipos de célula. Squamous, small, adeno y large. Esas son las células que se van a analizar. Y el tiempo de supervivencia aparece acá en esta columna, acá, míralo acá, 72, 411, 228. Y la variable de censura es acá al final. ¿Sí? De 0 si es una falla y 1 si es una censura. El tiempo de censura es que la persona no ha fallecido durante el tiempo que ha estado bajo observación y a riesgo. ¿Sí? Entonces, hagamos una frecuencia pues, de las células para darnos cuenta cómo es la distribución, ¿cierto? Entonces aquí hay 27 pacientes que presentan célula adeno, 27 large, 48 small y 35 squamous. ¿Sí? Para un total de 137. ¿Sí? Ese es el tamaño pues, de la base. O el número de pacientes pues, bajo observación y a riesgo. Bueno, entonces vamos a implementar el ProgLife Test. El ProgLife Test de ira igual VA-Long hace referencia al data que tenemos acá. Que haga estos gráficos, aquí está el de supervivencia, el del log de supervivencia y el log de la supervivencia. Son 3 diferentes escalas que se utilizan para las curvas de supervivencia. Acá nosotros solamente estamos interesados en esta de supervivencia, sino que el log de supervivencia permite obtener otra curva que se llama el hazard acumulado, que también es importante
desde el punto de vista del análisis de supervivencia. Sí, pero acá estamos simplemente con el interés de calcular el log-rank test, ¿cierto? Pues acá, dejémoslo así, que el por default, pienso yo que lo hace si no le colocamos acá la opción que falta. Ah, es que está aquí, es que este mouse, cuando medio lo muevo así, baja mucho. Entonces este acá, proc like test. Entonces vamos a correr esta parte acá. Se demora un poquito, pero es más por la conexión y el computador que yo tengo acá, pero eventualmente hace el trabajo que se le pide. Entonces mira que acá él hace una tabla de vida de Kaplan-Meier, con el método de Kaplan-Meier, de acuerdo a la variable de estratificación. Entonces, para el estrato 1 fue la célula adeno. Pues aquí están los tiempos de supervivencia. Y aquí abajo hay una nota que dice: los tiempos de supervivencia marcados corresponden a observaciones censuradas, ¿sí? Entonces, digamos, hay valores repetidos acá. Y ninguno de esos dos repetidos acá corresponde a una censura. El 83 es un dato censurado, entonces él no registra nada. Y está identificando a qué tipo de terapia corresponde la observación. ¿Sí? Bueno, entonces eso lo hace pues para las células, ¿cuáles? Vuelvo y repito, adeno, la otra es large, la otra es small y la otra es squamous. O sea que hay algo interesante en esta tabla. Mira que en cada estrato y al final aparece un promedio. Este es el promedio que él obtiene con la variable surtime, independiente de si es falla o censura. Entonces mira que acá este valor es, no lo alcanzo a ver bien yo acá, viene a ser como 65.556, acá es 170.56, acá es 78.981 y acá es 230.25. Entonces uno diría que las personas que tienen célula squamous tienen mayor tiempo de supervivencia globalmente, global. Eso es simplemente una medida global, como que le da a uno la idea de cómo es la supervivencia entre cada grupo, pero visto de una manera muy global, una manera estática, no dinámica. La forma dinámica de ver la supervivencia es a través de la gráfica de esta tabla. Esta tabla es la que nos va a permitir enseguida hacer los gráficos que seguramente están aquí abajo en estos resultados. Entonces, la célula adeno es la que tiene un tiempo de supervivencia menor. Entonces, uno diría que los pacientes que tienen esa célula mueren más rápido en comparación, por ejemplo, a los que tienen la célula large, que tienen un promedio de 170.506 días. ¿Sí? Entonces seguimos acá. Y acá están las cuatro curvitas, ¿no? Aquí están las cuatro curvas etiquetadas. Digamos, esta que hay aquí abajo, esta azul, es la adeno, ¿sí? Esta rojita que hay acá es la large. Esta verde que hay acá, esta verde va por acá, es la small, y squamous viene a ser esta de acá.
Entonces, cuando uno ve estas curvas, uno inmediatamente como que concluye que estas dos se parecen mucho en términos de supervivencia. Esta que está por encima, que viene a ser, lo que es que se cruzan, mira que estas se cruzan, la que es squamous, las personas que tienen squamous tienen una experiencia de supervivencia mayor, por ejemplo, a las de acá. Entonces, adeno, tener célula tipo adeno es muy peligroso, porque mire lo que pasa acá, mire lo que pasa acá. Si uno me para, por ejemplo, a los 90 días por acá, y proyecta acá, la probabilidad de supervivencia teniendo célula adeno es menor a 0.4. Pero si usted sigue y proyecta hasta acá, hasta la célula squamous, la probabilidad de supervivencia es mayor a 0.8 para los 90 días. ¿Cierto? Y mire usted que antes de los 200 días, todas las personas con célula adeno esa cohorte se extinguió, los que tenían esa característica. Mientras de que los que tenían adeno hasta más de 600 días todavía había personas vivas, ¿cierto? O sea, eso es más de 2 años. Ahora, lo que yo siempre me he preguntado, o sea, un tipo, digamos, de cáncer puede asociarse a mayor supervivencia, pero la pregunta es, ¿bajo qué condiciones? Sí, o sea, tiene sentido, digamos, desde el punto de vista clínico, mantener o alargar la experiencia de vida, pero una vida con mala calidad, una vida con malas condiciones, una vida con mucho dolor. Eso yo creo que es un debate ético muy importante que los médicos seguramente enfrentan cuando están frente a pacientes con estas características. Ahora, otra cosa, estas curvas no son números, estas curvas son personas, representación de personas, y debe ser tratado con la confidencialidad y el respeto que se merece. El hecho de que estos datos estén disponibles para el público no quiere decir que sean unos números fríos, no. Allí hay historias de personas como las historias que tenemos nosotros acá, en cualquier parte. Entonces, uno siempre tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de esos datos, ¿sí? Entonces, esas son las 4 curvas de supervivencia de Kaplan-Meier obtenidas al estratificar de acuerdo al tipo de célula. Entonces, uno diría acá, si yo comparo squamous, que es esta de acá, esa debería ser distinta a estas dos de acá. Pero por el hecho de que se está cruzando con la célula large, que es esta roja acá, puede que entre ellas dos no haya diferencia. Entonces, miren, tener célula large, que es esta roja, o célula squamous, no representa una diferencia en términos del Log-Rank test. Y tener célula adeno o small tampoco representa una diferencia, siendo las más letales, digámoslo así, adeno y small, y las menos letales, large y squamous. Esas son como las conclusiones que uno obtiene a partir de este gráfico. Entonces mira que un gráfico, a mí siempre me ha parecido muy hermosa la curva de Kaplan-Meier, porque es una obtención de conocimiento muy efectiva y con relativamente poco, pero que dice mucho. Es que a diferencia de este número que hay acá, de este promedio, que te da una visión muy, muy global, pero que resulta ser coherente con lo que uno observa finalmente en las curvas, a diferencia, este es una representación dinámica de esos datos, mientras de que este promedio es una representación estática de esos datos. O sea, se está pretendiendo con un único número capturar una característica y realmente lo hace, pero no dice más. Sí. Simplemente decir, en promedio, cuando usted considera todos los tiempos de falla y de censura, en este grupo que debe ser squamous, creo que es squamous, que es esta de acá, las personas viven más en comparación a los otros grupos. ¿Sí? Bueno, estos otros gráficos son las escalas que nosotros le
le solicitamos. El log de supervivencia viene a ser una aproximación del hazard acumulado. ¿Sí? Entonces mire que aquí se acumula más hazard en estas células que vienen a ser adeno y small en comparación a large y squamous. ¿Sí? Ya en esta, digamos, la escala se pierde, pero estos gráficos en esa escala tienen un uso muy específico en términos de intuir la distribución de probabilidad subyacente de los datos, tema pues que nosotros no cubrimos acá. ¿Sí? Y los log-rank que hemos visto son estos tres que hay acá. Entonces, tanto el log-rank como la versión de Wilcoxon, la versión de Piro, están de acuerdo en que hay diferencias en esas curvas. Sí, hay diferencias en esas curvas. Entonces, el siguiente paso es hacer comparaciones múltiples para determinar o evaluar qué curvas son diferentes. Entonces, el código tiene comparaciones múltiples acá. Entonces, comparemos adeno con large. Vamos a comparar adeno con large. Adeno con large son las que estaban en la parte de arriba, ¿cierto? Sí, eran las que están, no recuerdo. A ver, adeno con large. No, adeno es una de las de abajo, ¿cierto? Que es la de más letalidad. Y large es una de las de arriba. Entonces, entre esas dos hay diferencias, ¿sí? De ahí hacemos adeno con small. Son 4 tomados de A2, son 6 comparaciones. ¿Sí? Hacemos la siguiente. ¿Cuál fue adeno con large, con small? Adeno con small. Y aquí no hay diferencia, ¿cierto? Ya que estas son las que estaban por allá en la parte de abajo. Entre esas dos no hay diferencia en el sentido de que los tres test log-rank tienen valores P mayores a 0.05. Acá no sé por qué lo cambia pues de esta manera, ¿cierto? Mira el test de Piro, seguramente para dos grupos hace esta adaptación a través de menos 2 veces el log del likelihood ratio, ¿cierto? Seguramente habrá una razón pues muy específica para esto, pero lo cierto es que las 3 versiones del test están de acuerdo en que estas dos curvas no son estadísticamente diferentes y visualmente pues si uno detectara una diferencia ahí sería como muy dudoso. Seguimos. Vamos a comparar adeno con squamous. Sí, adeno con squamous. Aquí sí hay diferencia. Estas dos curvas sí son muy distintas. Adeno con squamous y los 3 test están de acuerdo en que hay diferencia. Seguimos. Vamos a comparar large con small. O sea, una de las de la parte de arriba con la de la parte de abajo. Seguramente sí haya una diferencia. Entonces, detecta una diferencia. ¿Sí? Large con squamous. Entonces, llevamos 5 comparaciones. Large con squamous. Y no hay diferencia. Estas son las dos de arriba. No hay diferencia. Y small con squamous.
que seguramente sí haya una diferencia, porque estoy comparando una de las de abajo con una de las de arriba. Sí, entonces sí hay diferencia. Eso es. Listo. Entonces, uno acá tiene que ser un poco cuidadoso, digamos, en el uso de estos tests, porque como estamos haciendo comparaciones múltiples, entonces el alfa debe corregirse para evitar o disminuir la probabilidad de un error tipo 1, que sería detectar una diferencia donde no la hay y que fue debida al hecho de que estoy haciendo muchas comparaciones. Entonces uno podría tomar alfa estrella, ¿cierto? Podría pues hacer lo que hace utilizar una corrección tipo Bonferroni, utilizar una corrección tipo Bonferroni y tomar un alfa estrella igual a alfa sobre el número de comparaciones por pares, ¿cierto? Entonces esos log-rank test compararlo, pero con esos valores P de cada uno de los log-rank test, compararlos con este alfa estrella. Entonces, el material pues, que hemos visto acá hasta este punto tiene que ver con cohortes móviles, cohortes dinámicas, ¿sí? Entonces todo lo que acabo de ilustrar es lo que aparece en estos slides, ¿sí? O sea, la invitación, como siempre, es a que ustedes lo hagan. Yo este programa, si no estoy mal, lo coloqué en el Classroom, lo puedo verificar acá rápidamente. Lo puedo verificar acá. Si no, en el transcurso del día lo estaría colocando. Voy a mirar. ¿Qué fue lo que coloqué? Sí, aquí está. VA Long, Rank y otro que vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces sí coloqué los dos programas acá. Bueno. Bueno, voy a llamar a lista. Voy a hacerlo acá. Por medio de este attendance, pero lo voy a hacer también en manual, porque no estoy muy seguro si me actualiza. Listo. De todas formas, esta y sí, digamos, lo hizo. Pero el mid attendance todavía, como que no, yo no me acostumbro mucho a él. No sé qué es lo que hace, entonces voy a llamar acá. Bueno, Acosta Orozco Luisa. Presente, profe. Gracias. Agudelo Jiménez Sebastián. Presente. Agudelo Espina Laura Camila. Presente. Amaya Muñoz Karen. Presente. Arbeláez Montoya Daniela. Presente. Arriola Grisales Manuel Alejandro. Arriola Grisales Manuel Alejandro. Bedoya Cataño Alejandro. Presente, profe. Echeverry Franco Estefanía. Presente. Escobar Corpas Jesús Antonio. Presente, profe. Gracias. Gamboa Betancourt Jefferson. Presente. Hernández Pérez David Alejandro. Hernández Pérez David Alejandro. Hoyos Peña Laura.
Hoyos Peña Laura. Jaramillo Calle David. Presente. Londoño Cíceros Miguel Ángel. Profe, la canceló hace cuando comenzó el curso. Tiempos inmemoriales. Bueno, de todos modos, como todavía figura en la lista, sigo, pues tengo que seguir llamando, pero muchas gracias por la información. Mayo Tenjo Duan Steven. Mayo Tenjo. Bueno. Moreno Rodríguez Esteban. Profe, presente. Mulcuer Restrepo Miguel Ángel. Presente, profe. Ortega Benavides Cristina. Presente. Ortiz Mesa Angie Carolina. Duan Steven. Duan Steven. Espérate. Eso. Estoy quitando la falta. Duan Steven. Y iba en. Ya Angie Carolina Ortiz había dicho presente, ¿cierto? Sí lo había dicho. Osorio Grajales Carolina. Presente. Padilla Jaramillo Lorena. Presente. Palacios Duque Sara. Presente, profe. Gracias. Patiño Hurtado Germán Alonso. Patiño Hurtado Germán. Patiño Hurtado Germán no lo ve. Bueno. Quintero López Jessica. Gracias. Restrepo Higuita Mateo. Restrepo Higuita. Rojas Bolaños Carlos Arturo. Presente. Gracias. Saavedra Juber Anderson. Saavedra Juber. Sánchez Henao Ana María. Presente, profe. Gracias. Vasco Ruiz Daniela. Gracias. Velázquez Hurtado Jorge Alexis. Presente. Gracias. Vélez Rivera Vanessa. Gracias. Rivera. Vergara Clavijo Carolina. Gracias. Yepes Valle Valentina. Gracias. Zuluaga Ayala Santiago. Presente. Valentina Bula Charri. Valentina Bula Charri. Cadavid Julián. Gracias. Posada Mazo Estefanía. Presente. Gracias. Y Juan Pablo González Arenas. ¿Faltó alguien? Profe, qué pena. Cuando me llamó, yo respondí, pero estaba muteado. Bueno, entonces, ¿cómo es David? ¿Cómo es? David Hernández Pérez David, espérate. Sí, señor. Hernández Pérez David Alejandro, entonces sí. Sí, yo, profe. ¿Quién eres tú? Patiño Hurtado. Patiño Hurtado, espérate. Patiño Hurtado, listo. Entonces ahí te coloco que sí. Listo, ¿alguien más? Estamos bien así. Listo. Voy a este listado acá. Entonces, la nota pues, de asistencia corresponderá, digamos, al número de veces que yo llame. El máximo hasta ahora he llamado 6 veces a lista.
Entonces, esa será, pues, digamos que yo decidiera ya no volver a llamar a partir de hoy. Pues el máximo es 6, entonces el que tenga las 6 asistencias tiene 5 en esa nota. ¿Sí? Que tenga 5, sería 5 por 6 sobre 5. ¿Sí? Así que de esa manera se calificaría. Pero lo más seguro es que se llame en algunas otras ocasiones. Sin embargo, la asistencia pues es muy buena. En este momento se registran en sintonía 34 estudiantes. Eso es un número excelente, es casi todo el grupo el que está asistiendo. Eso está muy bien, así es excelente. Y lo más seguro es que nosotros sigamos con esta virtualidad por lo menos el otro semestre. Eso de acuerdo pues a algunos comentarios que he escuchado, pero no oficiales, sino que charlando con alguien de la universidad me dice, por ahí escuché, pero eso es basado en rumores, pues esto que estoy viendo no es oficial, que ha grabado, que he grabado, porque eso no es oficial. Están diciendo que vamos a seguir en virtualidad por lo menos el otro semestre. Pues eso representa una cierta comodidad de alguna manera, el no desplazarse hasta la universidad tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. O sea, en todo caso, para lo malo que pudo haber sido la cuestión, creo que se logra salvar un semestre. Eso es bastante importante. Hombre, que la calidad, esa es una cuestión que hay que debatirla con mucho cuidado. Yo soy un partidario que la calidad depende mucho de cada quien, de qué tanto quiere usted hacer. O sea, claro, los medios deben facilitar llegar a esos objetivos. Uno a veces no sabe, pues, o sea, uno a veces no gana nada con presencialidad si de pronto al frente tiene un profesor bien malo, o una profesora bien mala que no se preocupa por preparar su clase, por compartir sus conocimientos, por tratar con respeto y con cariño a sus estudiantes. O sea, qué presencialidad o qué virtualidad hay ahí, ¿cierto? Depende de uno en ese tipo de situaciones, nivelarse y aprender. Entonces, ahora pues sería un debate sano, interesante, mirar cuál de las dos modalidades es más adecuada o no. En todo caso, por ahora pues no hay como mucha opción debido a que el virus todavía está presente, está pues disminuyendo a nivel mundial, digamos, su mortalidad, que eso es una ley biológica. O sea, el virus tiene que tratar de mantener vivo su huésped, porque un virus que solamente mate es un mal virus, porque él mismo se está matando. O sea, si el virus mata al huésped, se mata a él se suicida. Entonces, la evolución, eso me lo explicaba pues un conocido, hay una ley biológica que dice que el virus es exitoso en la medida que no aniquile a su huésped. Entonces, con el COVID se está viendo como ese fenómeno, de manera pues que él va a aprender a convivir con las personas les van a seguir dando a todos. Eventualmente es muy factible que nos llegue a dar en distintos niveles el COVID. Esperemos que ya cuando nos dé su tasa de mortalidad esté bien cercana a 0, ¿sí? Pero uno ve personas muy cercanas a uno. Yo ando ya nervioso porque son personas muy cercanas a mi grupo de conocidos y de familiares con COVID. Pero la buena noticia es que se recuperan. Entonces, ya con esta cuestión hay que aprender a convivir. Si sale una vacuna, muy bueno. Ayer suspendieron el estudio Johnson & Johnson porque uno solo de los pacientes en los 8 países que están participando se enfermó. Entonces detuvieron el estudio para ver si se enfermó por causas asociadas al tratamiento, que en nuestra jerga sería una censura informativa. Pero entonces, hasta que no se sepa bien si es por el tratamiento o no, o sea, por la vacuna, el estudio está suspendido. Esas son cosas muy interesantes. A mí me hace falta pues mucho ir al campus. Hoy no fui porque tenía que atender unos compromisos por acá en la casa, pero si sea solo allá, de todas formas
eso proporciona como cierto bienestar mental, en comparación a estar siempre en la casa. De todas formas, acá yo sé que estoy en contacto con ustedes, así sea virtual, pero una de las ventajas de la presencialidad es que uno ve qué cara está haciendo la persona. ¿Será que me está entendiendo o no? O si está de pronto distraído, uno le hace una pregunta como para encarrilarlo nuevamente en clase, pero acá es muy difícil. Pero si usted en este momento está haciendo algo en su celular, es muy difícil para mí, ¿sabe? Pero es su decisión hacerlo de esa manera. Pero en clase uno, digamos, trata como de exhortar a la persona a que preste atención y es como un poco más fácil a veces hacerlo. Aunque eso últimamente es muy cuestionable porque yo recuerdo los últimos cursos que di pues presenciales, que había unos 2 o 3 personas que desde que entran a clase hasta que terminan no se despegan del celular. Alguna vez yo le pregunté y me dijo, no, profe, es que aquí tengo la clase suya, ¿cierto? Pero yo ya, bueno, sí, puede que tenga el celular porque está mirando la clase y prefiere verla ahí que verme a mí ahí al frente dándolo. Pero hay otros que uno ve que están pegados del celular haciendo otro tipo de cosas. Entonces, el hecho de que haya presencialidad tampoco garantiza que haya ese tipo de distracción. Una de las grandes ventajas de esta virtualidad, y que también puede estar asociada, digamos, a la matrícula cero y a muchas cosas, es como la tasa de retención. Es que, digamos, el hecho de yo tener 33 estudiantes acá en este momento, más o menos, ahí mal contados, porque puede que haya alguien que esté conectado 2 veces desde un celular y de acá, eso dice cosas muy buenas, es interesante. O sea, las personas están comprometidas con este tipo de herramienta y quieren pues aprender. Y yo he visto en las tareas que, a propósito les pido excusas, yo generalmente no me demoro tanto entregando las tareas, sino que la virtualidad implica, sobre todo cuando hay cursos nuevos, dedicar demasiado tiempo a la preparación de los slides. En este curso yo ya tenía unos slides, entonces lo que he ido es como puliéndolos y agregándole y quitándole cositas como para el curso, pero hay otros cursos que yo nunca había preparado slides, entonces eso es una cosa que demanda casi todo el tiempo, pero eventualmente las tareas les llegará hoy. Voy a intentar hacerlo este fin de semana con toda la insistencia del caso. Tengo que escribir unos métodos estadísticos para unos artículos que se tienen que enviar esta misma semana, pues entenderán que el tiempo es bastante limitado, pero yo con la ojeada que le pegué hacia algunas tareas cuando las recibí, yo las veo muy bien, O sea, veo mucho entusiasmo de parte de ustedes. Eso es lo mejor que le puede pasar a uno como profe. Que los estudiantes trabajen con dedicación, con empeño, con ganas. Eso es interesante. También a mí a veces me entristece uno como profe, es como que mira entre comillas, las ovejitas negras. Uno dice, hay personas que ni siquiera con matrícula cero se logran encarretar en el estudio, pero son decisiones personales. O sea, el hecho de que una persona esté en un momento determinado en algo que no la hace completamente feliz, y es algo sobre lo cual un profesor o un grupo de amigos puede hacer muy poco. ¿Por qué? Porque uno es el que tiene que encargarse de buscar qué es lo que lo hace feliz. Sí, pues, yo le digo, a uno, digamos, cuando está adulto lo hace feliz el tener un trabajo. Y si ese trabajo está haciéndolo en algo que le gusta, pues va a ser mucho más feliz. O sea, el solo hecho de conseguir trabajo ya es motivo como para uno alegrarse. Pero a veces a uno le toca estar en trabajos que dicen no. Y los estudiantes, los practicantes, y dicen, no, profe, esa práctica yo la perdí, a mí no me gusta lo que estamos haciendo allá. Ese tipo de cosas pasan, ¿sí? Entonces uno a veces no entiende, los estudiantes a veces se la ponen, algunos estudiantes, no estoy obviamente hablando de todos, estoy hablando de los que yo estoy denominando de manera afectuosa ovejitas negras, tampoco se encarretan sin importar qué metodología usted adopte o qué facilidades
le pongan. Ya si a una persona no le gusta estudiar, ya eso sí es otro. Eso es harina de otro costal. Pero entonces, de nuevo, como lo he resaltado en ocasiones anteriores, es muy grato estar acá con ustedes compartiendo de la mejor manera posible el conocimiento. Estos medios digitales son muy retadores, sobre todo para mí. He logrado, pues, al menos, o sea, el hecho de yo estar aquí hablando y que ustedes me estén escuchando, eso fue un logro sin precedentes para mí. Yo, realmente, los gadgets tecnológicos no soy muy cercano a ellos, pero sí es muy placentero, pues, estar acá enseñando. Entonces, sigamos acá. Entonces, lo que hay acá en estos slides que estoy compartiendo en este momento corresponde a todo lo que yo les acabo de mostrar en el programa, ¿sí? Están todas las comparaciones, Adeno versus Squamous con sus respectivos log rank. Están las 6 comparaciones, ¿sí? Entonces ahí termina, digamos, la parte de análisis de supervivencia en relación, de supervivencia clásico, pues, para cohortes móviles, cohortes dinámicas. Sin embargo, el método de Mantel-Hansel es de tal flexibilidad que también se puede implementar para comparar conjuntos de probabilidades. Y pues uno ahí mismo, cuando ve ese título, uno dice, pues si compara conjuntos de probabilidades, debe ser que se puede usar para comparar supervivencias, curvas de supervivencias, porque toda una curva de supervivencia es un conjunto de probabilidades. O sea, estamos de acuerdo en que esta curva que hay acá, esta, es un conjunto de probabilidades. O sea, este conjunto de probabilidades yo lo usé para construir esta curva acá. Este otro conjunto de probabilidades lo usé para construir esta curva acá. Y cada una de esas 4 curvas. Entonces, el método de Mantel-Hansel se puede usar para hacer la comparación de los conjuntos de probabilidades. Este tipo de método se utilizan bastante en salud pública, ¿sí? Allí, digamos, salud pública en conjunto con la Facultad de Medicina hace estudios permanentes. Hay unos grupos de investigación, sobre todo en el área de la salud, de la Universidad de Antioquia, que son reconocidos a nivel mundial. Para nadie es un secreto que la salud que se desarrolla en la Universidad de Antioquia es tal vez una de las mejores del país, con toda seguridad. O sea, cuando uno, digamos, va, yo no sé, en la época mía uno iba y el médico le veía un diploma de la Universidad de Antioquia y uno decía, no, estoy como en buenas manos. Cuando le veía un diploma a otra universidad uno decía, ¿será que sí? Hoy en día uno sabe que todos los estudiantes, investigadores de distintas universidades son muy buenos. La Universidad Bolivariana tiene patentes de procedimientos supremamente sofisticados. El CES, la Universidad del Rosario. O sea, instituciones que hace unos años, pues, no digamos gozaban del prestigio de otras universidades, pero que ya sí. Y eso, ¿cómo se ha logrado? Por el hecho de que hay grupos de investigación conjuntos entre universidades. Entonces ha habido un intercambio de conocimiento muy benéfico para todos, ¿sí? Entonces, en la Universidad de Antioquia fue la primera vez que yo vi este método de Mantel-Hansel en un estudio de un ensayo clínico a 28 días, comparando tratamientos para reducir los choques sépticos en unidades de cuidados intensivos. Choques sépticos son procesos infecciosos severos y peligrosos que generalmente tienen como desenlace la muerte y que tienen que tratarse con antibióticos muy, muy costosos. Y aquí en ese estudio había alternativas a esos antibióticos costosos que la hipótesis era de haber funcionado, se podían implementar fácilmente en el plano obligatorio de salud. Entonces allí fue que vi yo este método de Mantel-Hansel adaptado a supervivencia. Entonces mire el título, comparación de 2 conjuntos de probabilidades.
Pues otro método adicional al Lorentz test es uno basado en el test de Mantegn-Hansel. Aquí vamos a ver en este curso que las posibilidades del test de Mantegn-Hansel son casi que ilimitadas y permiten hacer unas comparaciones en distintos tipos de estudios, ¿cierto? Aquí estamos de todas formas pensando como en una situación donde se le hizo seguimiento o se le está haciendo seguimiento a una cohorte y puede ser prospectivo o retrospectivo. Pero el método de Mantegn-Hansel se puede usar incluso para situaciones donde el estudio sea de casos y controles o de otra naturaleza. Entonces, al igual que el Lorentz test, compara todas las probabilidades de supervivencia de dos grupos en todo el periodo de seguimiento. Una ventaja. Para implementar este método, suponga que los tiempos de seguimiento para ambas cohortes que se van a comparar se dividen en intervalos que pueden ser de igual longitud. O sea, ese es como el estándar que se adopta. Pero la definición de esas clases de tiempo puede ser un poco arbitraria. A diferencia del Lorentz test, que las clases de falla, o sea, los tiempos de falla, sí definen claramente esos intervalos. Acá se opta por utilizar intervalos y se recomienda que sean de igual longitud, pero la razón, pues, otra distinta que como a conservar cierto orden, no la hay, ¿cierto? Es simplemente como un estándar para implementarlo, pero uno puede hacerlo también con longitud variable de acuerdo a cómo sea el fenómeno, ¿cierto? Porque puede ser que al principio del estudio haya más mortalidad que en la mitad o al final, ¿sí? Puede ser necesario especificar de pronto clases de distinta longitud. Entonces acá considere el número de supervivientes, que son todas las personas que están bajo observación y a riesgo de experimentar el evento al principio de cada intervalo, y el número de eventos en cada intervalo. ¿Sí? El número de supervivientes al principio de cada intervalo y el número de eventos en cada intervalo. Trate cada una de estas clases definidas por el tiempo como niveles o estratos de una variable de confusión. En este caso es el tiempo. ¿Sí? Les recuerdo lo que hace, o lo que hacíamos pues cuando utilizábamos el Mantegn-Hansel para tenemos que ahora si lo pues con Mantegn-Hansel lo que hacíamos era algo de este estilo. Sí, no, esto es lo que nosotros hacíamos con Mantegn-Hansel, y es algo similar lo que vamos a hacer acá. O sea, pero acá vamos a utilizar la variable tiempo. Vamos a utilizar la variable tiempo. Entonces, obviamente, como la variable de tiempo es continua, acá lo que vamos a hacer es agruparla en intervalos de tiempo. Este puede ser, digamos, el intervalo de 0 a 10 semanas, este de 10 a 20, siguiente de 20 a 30, de 30 a 40, y así sucesivamente, ¿sí? Eso es básicamente lo que se va a hacer acá. Pero entonces, ¿qué variables son las que van acá, que se tienen que conservar acá? ¿Cierto?
Esta tabla 2x2, ¿qué va a representar acá? ¿Qué es lo que va a representar? Entonces, vamos a verlo acá, pero mire que consiste en desagregar esta información en tablitas 2x2. Pero ¿qué información es la que hay acá? Y que se debe heredar acá en cada una de estas tablas, ¿cuál debe ser? ¿Sí? Pero mira que cuando yo desagrego esta información, porque estos n de acá, yo lo voy a desagregar en n1, n2, hasta nl, hasta nl. Entonces yo voy a utilizar, yo lo voy a combinar por medio del método de Mantel-Hansel. Voy a combinar la información. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, trate cada una de estas clases definidas por el tiempo como niveles de sustrato de una variable de confusión. En este caso es el tiempo. Y para cada intervalo se construye una tabla 2x2 y se usa el test de Mantel-Hansel tal y como se hizo anteriormente. Esta tabla describe la experiencia de supervivencia de los dos grupos durante ese intervalo de tiempo específico, pero no tiene en cuenta la censura. Ese es, digamos, el problema que puede tener. La hipótesis de interés acá es el factor de riesgo, no tiene un efecto sobre el tiempo de supervivencia. Entonces veamos un ejemplo. Considere los siguientes datos del Scottish Hargel Study para hombres que viven en casa rentada o propia. Aquí tenemos los intervalos. De 0 a 1 año, de 1 a 2, de 2 a 3, etcétera, hasta el intervalo de 8 a 9. Entonces, a riesgo, ¿cierto? ¿Es a riesgo de qué? De una enfermedad coronaria, ¿sí? Tienen 2.482 que son dueños y 1.920 que están en arriendo. Y estos a riesgo acá, en los que son dueños de casa, en el primer año hubo 8 eventos. Y en el grupo de los de arriendo, 9. Y así sucesivamente. Entonces mira que acá, a medida que transcurre el tiempo, el conjunto de personas bajo observación y a riesgo va disminuyendo por todas las razones que uno ha argumentado acá. Entonces, realmente, sí se tiene en cuenta, pero de manera implícita, esas posibles censuras. Porque el hecho de que, digamos, acá en el primer año hubiera 2.482 personas dueños a riesgo y ya el segundo año hubiera 2.472, quiere decir que hubo un decrecimiento en ese conjunto. Pero mira que aquí son 10 personas, pero solo 8. Entonces, 2 deben ser unas censuras. Y así sucesivamente. O sea, este número no necesariamente es la diferencia entre estos dos, sino que debe tener en cuenta aquellos abandonos que muy seguramente se presentaron o censuras. Sí, entonces, mire las tablas. Pues tenemos el estatus, es de arriendo, si tiene casa en arriendo propia y si hay eventos o no. Entonces, mire que en el primer año tenemos 9 eventos en arriendo y 8 en propia. 9 eventos en arriendo y 8 en los que son dueños o tienen casa propia. ¿Sí? Y estos, el número pues, de personas que fueron 9 eventos de estos 1.920, entonces son 1.911. ¿Sí? Y lo mismo acá. 2.482 menos 8 da 2.474. Pues ahí estaría la primera tablita, que sería esta de acá. ¿Sí? Entonces, en realidad acá tenemos el factor de riesgo y acá el evento de interés. Entonces acá tendríamos evento, factor de riesgo y así sucesivamente. Factor de riesgo, evento,
factor de riesgo y el evento. ¿Sí? Entonces mire que estas dos variables siguen siendo las mismas en cada una de estas subtablas 2x2, pero es toda esta información desagregada de acuerdo a estos niveles, puro manténganse. ¿Sí? Método de manténganse. Entonces ahí está. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niveles. Vamos a tener 9 tablas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues cada una tiene sus números muy específicos de acuerdo a la información que aparece en esta tabla. ¿Sí? Mire que es un enfoque un poco distinto. Entonces vamos a usar SAS para implementar el método. Voy a ir de nuevo acá a SAS Studio. Acá tengo el problema. Entonces tenemos data, manténganse supervivencia. O sea, manténganse adaptado a análisis de datos de supervivencia. Entonces las variables que tiene, así quise llamar pues yo el data. Este nombre fue el nombre que yo le puse ese nombre MH super. Entonces tenemos input, tiempo, estatus del factor de riesgo, casa rentada. Si tiene el evento, hay 9, ¿cierto? Y en el otro es el tiempo 1, casa rentada, no tiene CHD y hay 1911. Entonces, esa información viene a ser la de esta tablita. ¿Sí? Vamos a compararla acá. A ver si la logro ver bien. 1911. Esa viene a ser la primera fila. Y la otra sería 8.2474. 8.2474. Entonces, las dos primeras filas corresponden a esta tabla que hay acá. Pues las siguientes dos corresponden a esta. 10, 1896, 12, 2460, que viene a ser esta otra tablita. Y así sucesivamente. El @ es para que él lea por fila. Pero mire que cada 4 valores corresponde a la primera fila de cada una de las tablas en cada uno de los estratos definidos por la variable tiempo. Y así sucesivamente. Entonces, el truco de implementar manténganse en el computador es simplemente un truco de entrada de datos. Es un truco de entrada de datos. Entonces vamos a correr este data acá, voy a colocar run. Acá lo corro. Entonces se lo organiza pues de esta manera. Mire que las primeras 4 filas corresponden a la tabla 1. Las siguientes 4 a la tabla 2, las siguientes 4 a la tabla 3 y así hasta llegar a la última tabla, que es, yo lo estoy representando con tiempo 9, pero en realidad tiempo 9 se refiere a esta clase. ¿Sí? Yo hubiera podido hacerlo de otra manera, yo hubiera podido hacerlo, sino que ya recargaba mucho acá, o sea, yo el tiempo lo hubiera podido llamar alfanumérico, ¿cierto? El tiempo lo hubiera podido llamar alfanumérico y esta clase acá haberla escrito de esta manera. ¿Cierto? De 1,2 hubiera podido hacerla de esta manera. 1,2, entonces ya, pero me tocaría hacerlo en todo, ¿sí? Entonces ya cuando lo represente o cuando lo corra como está alfanumérico, entonces él va a entender el intervalo 1, 2.
Entonces ya cuando tenga la base completa, en vez de que aparezca un 1 acá o un 1 acá, aparecerá el intervalo 1,2 y en este aparecerá 2,3, 3,4. Pero ya es, digamos, cuestión como de maquillaje que uno le dé al dato, ¿cierto? Así tal cual, él no tiene ningún tipo de problema. Listo. No tiene ningún tipo de problema. Vuelvo. Entonces, ¿cómo se implementa? Con el PROFREC. Mire que el PROFREC, que está aquí abajo en la pantalla, hace referencia a este data donde tengo esta información, mh-super, mh-super, order igual data, para que me genere las tablas igual a como las estamos presentando en los slides, weight count, porque yo aquí estoy, o sea, pondéreme de acuerdo al conteo. Yo lo quise colocar conteo, pero yo por count, pues yo puedo escribir aquí conteo, o sea, este nombre, este y son nombres que yo selecciono, sí, son nombres que yo selecciono, pero en todo caso yo estoy ponderando de acuerdo a este último valor, que me está diciendo que ese es el valor de esa celda. Estoy especificando que el valor en esa celda es 9, que el valor en esta celda es 1911, que el valor en esta celda es 8 y que en esta celda es 2474, como efectivamente están en los datos. Celda 1, celda 2, celda 3 y celda 4. Ahí están. Entonces, hago tables, tiempo por estatus por CHD. Y le digo aquí que no me coloque ni los porcentajes de fila, ni de columna, ni los totales, y que me haga Cochran-Mantel-Hansel. Entonces mira que el problema, digamos, mayor fue la entrada de datos, pero si se hizo de manera correcta, él no tiene problema calculando el Cochran-Mantel-Hansel. Y es mejor hacerlo por acá, porque si tú lo vas a hacer por acá, pues sí, ya sabemos cómo hacerlo. Nosotros podemos calcular el test de Mantel-Hansel porque conocemos cada tablita en cada uno de los estratos. Pero entonces es un poquito laborioso porque hay que combinar la información de todas estas 9 tablas. Pero con este programa uno lo puede hacer tranquilamente. Entonces si yo llego y corro acá, entonces miremos qué es lo que saca. Entonces mire, el primer valor, la primera tabla, tiene 9, 1911, 8, 2474. 9, 1911, 8, 2474. O sea, esta tabla de acá es exactamente esta misma tabla que hay acá. Acá la podemos ver así, una al frente de otra. Esta tabla de acá, esta, es exactamente esta. La siguiente tabla es exactamente esta. ¿Te das cuenta? A ver, 10, 10. 1896, 1896. 12, 12. 2460, 2460. Y el total es 4378, la misma. Y así, digamos, miremos las dos últimas. Las dos últimas, que vienen a ser estas dos. Entonces tenemos 11, 11. Este 11 acá es este mismo 11 acá. 1497, 1497. 9, 9. 2092, 2092. Y el total es 3609. Ahí está. Y la última, 2, 2. 638, 638. 3, 3. 803, 803, para un total de 1446. Entonces, como yo le pedí el test de Cochran-Mantel-Hansel, este test es el que aparece acá, 7.8960, con un valor P de 0.005. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay diferencias en la experiencia de experimentar o de tener CHD para los grupos que tienen casa rentada versus
y los que tienen casa propia, ¿sí? Entonces, mire que esto es una manera alternativa al log rank test de resolver el problema, y es una manera que a nivel epidemiológico es muy valorada y muy usada. Todo lo que se relacione con Mantel-Hansel es de mucho valor en el análisis de datos epidemiológicos. ¿Por qué? Por la simplicidad y la elegancia y la facilidad de cálculo y la interpretabilidad que se tenga. Adicional, uno aquí tiene pues razones de odds, tiene test de Breslow Day para homogeneidad de ORs, o sea, gana en información respecto al rank test, porque cuando usted tiene la información en tablas de vida, usted puede cuantificar o con la curva de supervivencia, pero el riesgo lo puede cuantificar con la función Hazard. Acá, el hecho de usted tenerlo organizado, estratificado, usted puede cuantificar riesgo de acuerdo a Mantel-Hansel, ya sea un riesgo relativo de Mantel-Hansel o un OR de Mantel-Hansel. Entonces mira que hay ventajas desde uno u otro ángulo, y presentar, digamos, el análisis desde varias perspectivas siempre va a ser muy enriquecedor, sobre todo para el investigador. Yo creo que yo les compartí recientemente que estuve en una reunión muy importante del estudio de plasma convaleciente y cometí un error que yo no debía haber cometido, y no que a veces lo pueden a uno a quemar ropa, como se dice por ahí. Entonces un médico me decía, ¿y usted por qué utilizó razones de Hazard y no utilizó riesgo relativo? Cuando él me habla de riesgo relativo, me está hablando de OR, porque en las facultades de ciencias de salud yo no he podido entender por qué les meten en la cabeza que riesgo relativo es lo mismo que razón de odds. Y es por el hecho de que asintóticamente son similares, ¿sí? Entonces ahí digamos, un inconveniente grande, pero la forma que yo le respondí lo hice de manera correcta, ¿sí? Lo hice de manera correcta porque si usted va a calcular el OR, usted ignora el tiempo hasta el evento. Y está utilizando solamente como la variable de censura. Mire que la variable de censura es un indicador del evento. Vale 1 si hay falla y 0 si hay censura, ¿sí? Pero de todas formas yo creo que la próxima vez es mejor preguntarle a la persona. Cuando usted habla de riesgo relativo, ¿se está refiriendo a la razón de odds o qué tiene en mente? Sí, pienso yo que puede ser una manera de hacerlo. Bueno, entonces acá aparecen los resultados. Deme un segundito, por favor. Deme un segundito, por favor. Deme un segundito. Bueno, jóvenes. Sigamos acá. Entonces, de acuerdo a este valor P, a este, que es 0.005, que es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencia en el chance global de supervivencia entre ambos grupos, renta y casa propia, como el riesgo relativo común a lo largo de los intervalos es de 1,46, se concluye que las personas que rentan aumentan en un 46%, que es 45.75 está acá. La probabilidad de sufrir de CHD en comparación a los que tienen casa propia. Eso se calculó así, o sea, lo que este 1,46 de acá, para que después ustedes cuando lean no la confunden, es el redondeo de este de acá. Es 1.46 menos 1, que es 0.46 por 100%, un aumento que es positivo. Entonces, un método alternativo de tablas de vida para analizar datos de cohorte. En 5 minutos termino. Este tópico simplemente lo dejo allí como empezado y la clase siguiente lo vemos con detalle porque tiene unos detallitos muy sutiles que requieren que se miren pues con buen detalle. Sí, excúseme un segundito.
Bueno, entonces un método alternativo al de tablas de vida para analizar datos de cohorte, donde el evento de interés puede ser la mortalidad, es el llamado método de años persona. Entonces, la tasa de incidencia año persona se estima por medio de Rho gorro igual a E sobre Y, ¿cierto? El número de eventos por año persona. ¿Dónde es el número de eventos y Y es el número de años persona de seguimiento? O sea, el aporte en tiempo de todos los participantes en el estudio o todos los que están bajo observación y a riesgo a ese momento. Ya vemos cómo se calcula enseguida. Bueno, lo dejo como planteado, pero el ejemplo con el que vamos a arrancar la clase siguiente proporciona los detalles de cómo se calcula ese Y. ¿Sí? Pues para calcular Y se deben sumar todos los periodos de seguimiento de los pacientes o personas bajo estudio. Si alguien es censurado o presenta un evento, su seguimiento se termina. Entonces, ejemplo, suponga que 8 hombres trabajan en una compañía química donde están altamente expuestos a sustancias potencialmente tóxicas. La siguiente tabla muestra las fechas en las que cada uno de ellos ingresó al estudio y las fechas en las que se retiró, por muerte, abandono o fin del estudio. Entonces, aquí tenemos 8 personas. Pues el ID1 ingresó el 5 de octubre del 56 y terminó el 1 de diciembre de 1993. Estuvo durante 37 años y 2 meses bajo estudio y murió. El otro, el 10 de octubre de 1969, fue la fecha en la que ingresó al estudio. Salió el 31 de diciembre del 97, estuvo bajo observación 28 años, 3 meses y no murió. Y así sucesivamente. Entonces, acá aparece, digamos, la suma de todas estas contribuciones de años estudiados. ¿Sí? Este sería el Y. Estos son los años personas, 177 años, 2 meses. Y el número de eventos hay. Sí, hay 1, 2, 3, 4 y no 4. Pero es casual pues que haya sido 4 y 4. Entonces aquí se obtenga Rho usando el método años persona. Pues observe que el total de años persona de seguimiento es total Y igual a 37 más 2 sobre 12, porque son 2 meses. 28 más 3 sobre 12, que son los 3 meses. Y así sucesivamente a 177.167, que es aproximadamente 177 años y 2 meses. Por lo tanto, la tasa de mortalidad o de incidencia está dada por Rho gorro igual a E sobre Y, que es 4 sobre 177.167, que da 0.0226, o 22.6 muertes por año por cada 1000 habitantes. Sí, entonces, puesto que la edad es un factor importante para las enfermedades, el método de años persona usualmente la tiene en cuenta. Entonces, esto se puede lograr al dividir el tiempo de permanencia en el estudio en periodos de permanencia dentro de distintos grupos de edad separadamente para cada sujeto. O sea, dividir el tiempo de permanencia en el estudio en periodos de permanencia dentro de distintos grupos de edad. ¿Cómo así? Porque mire que durante el seguimiento cada paciente puede pasar por distintos grupos de edad. Una persona empezó a los 30 años, entonces los intervalos de 30 a 35. Pero la persona completa más de 6 años bajo observación, entonces en algún momento ya va a ser parte del siguiente grupo, el que va de 36 a 40. Y así sucesivamente. Entonces el aporte en términos de años persona de ese Y va a depender de qué tanto estuvo la persona bajo observación y a riesgo, que también se asocia pues con la edad. Digamos, en este estudio, que es un estudio tan largo pues de años, ahí se ve claramente que hubo que esta persona transitó por distintos grupos de edad. El hecho de haber estado 37 años y 2 meses bajo observación implica que pues pudo haber pasado por el grupo de edad pues voy a decir cualquier cosa, de 30 a 35, de 35 a 40, de 40 a 45, o sea, aportó en varios grupos, ¿sí? Entonces,
en ese tipo de casos, si Yesui es el número de eventos que ocurrieron mientras los sujetos estaban en el grupo de edad I, y Yesui es el número total de años de permanencia en el estudio mientras estaba en el grupo I, los años persona a la edad o grupo I, entonces la tasa de incidencia para el grupo I se estima por medio de Rogorro igual a I sobre Yesui. El cálculo de la componente Yesui que aporta cada sujeto no es sencillo. Mire, el cálculo de la componente Yesui que aporta cada sujeto no es sencillo, ¿cierto? Y se requiere el uso de un algoritmo computacional, especialmente cuando la cohorte bajo observación es grande. Los resultados de cada paciente se suman para obtener Yesui. Entonces, voy a ampliar este gráfico acá, que es con el que vamos a empezar la clase siguiente, que ilustra un método para calcular a Yesui. Entonces, aquí se tienen distintas cosas. Es SH, Starting Age, edad al inicio. FH es Final Age, edad final. Max, máxima edad en el intervalo. Min, mínima edad en el intervalo. Y Y, años persona en el intervalo. O sea, este algoritmo lo que te va a proporcionar una forma para calcular el Yesui, o sea, el aporte en términos de año persona de cada grupo. Entonces, empieza de esta manera, haciendo esta pregunta. ¿Es la edad inicial menor que el máximo? No, entonces el aporte es 0. Sí, entonces pregunte si esa edad inicial es mayor que el mínimo. Si no, entonces pregunte si esa edad final es mayor que el mínimo. Si no, entonces el aporte es 0. Pero si esta condición se satisface, si es sí, entonces pregunte si la edad final es mayor que el máximo. Entonces, si no, entonces el Y se va a calcular como la diferencia entre la edad final y la edad inicial. Y si sí, se satisface esta condición de que FH es mayor que el máximo, entonces Y se va a calcular como el máximo menos la edad inicial. Y ahí tiene pues distintas alternativas de hacerlo. Con este diagrama de flujo uno puede hacer el programa y que seguramente en alguna tarea pues puedo llegar a solicitarlo, sí, que simplemente este algoritmo. Mire que usted lo puede hacer en R o en SAS haciendo las preguntas del caso, ¿sí? Entonces ese diagrama de flujo nosotros vamos a verlo, a ilustrarlo en detalle con los mismos datos que acabamos de ver para ilustrar Rogorro, o sea, para estos, con estos mismos datos que hay acá, con estos mismos, pero digamos un poco más desagregados, o sea, de la historia de esta persona va a ser más completa para ver por qué grupos de edad transitó, ¿sí? Y entonces ese será el tema con el que empezamos la clase siguiente. Yo voy a dejar acá de compartir para estar con ustedes y preguntarles si tienen alguna pregunta o